se nos da f de x, y es igual a sí, y ahora para determinar la derivada direccional de la función en la dirección del vector con componentes negativos de 2,6, y en el punto 1, negativo 3, comencemos mirando esto gráficamente. Entonces, aquí vemos el gráfico de la superficie, y se nos pide encontrar el valor de la derivada direccional en el punto 1, negativo 3, ¿cuál sería este punto rojo en el plano? Sí. Para encontrar el punto correspondiente en la superficie, necesitamos encontrar la coordenada z sustituyendo 1 por x y negativo 3 por y en nuestra función, y eso nos daría este punto correspondiente aquí en la superficie. Y nuevamente, se nos pide que encontremos el valor de la derivada direccional desde este punto en la dirección del vector con componentes negativos 2,6, que sería este vector rojo aquí. Entonces, si estamos en la superficie en este punto, y nos movemos en la dirección de este vector rojo, encontrar la derivada direccional sería la pendiente de esta línea tangente azul a la superficie, en este punto en la dirección del vector dado. Y observe como si estamos en la superficie, y nos movemos en la dirección del vector rojo, iríamos cuesta arriba y, por lo tanto, la derivada direccional será positiva. Esperemos que esta ilustración ayude a explicar qué significa realmente el valor de la derivada direccional. Ahora, volvamos a nuestro trabajo. Para una revisión rápida, si se nos da una función, f de x, y, que es diferenciable, la derivada direccional de la función, f, en la dirección del vector unitario está dada por la derivada parcial de f, con respecto a x, evaluada en el punto, x, y, veces coseno teta, más la derivada parcial, con respecto a y, evaluada en el punto, x, y, veces seno teta, por lo que para encontrar el valor de nuestra derivada de dirección, necesitaremos encontrar las derivadas parciales, luego evalúe esos parciales en el punto, 1, negativa 3, y también tendremos que encontrar el vector unitario en la dirección del vector dado. Entonces se nos da f de x, y, igual a x y. Primero encontremos la derivada parcial, con respecto a x, así que diferenciaremos con respecto a x, tratando a y como una constante, entonces la derivada de sí, con respecto a x, sería simplemente y, nuevamente, porque estamos tratando a y como una constante, y la derivada de x, con respecto a x, es 1. Ahora, necesitamos evaluar esto en el punto, 1, negativa 3, que solo va a ser el valor de la coordenada y, que es negativa 3. Y ahora, encontraremos la derivada parcial con respecto a y, por lo que diferenciaremos con respecto a y, tratar x como una constante, por lo que la derivada de sí, con respecto a y solo sería x. Evaluamos esto en el punto, 1, negativa 3, ¿cuál sería el valor de la coordenada x, que es 1? Y ahora, se nos da el vector direccional. Llamémoslo vector v. Tiene componentes, negativo 2,6. Necesitamos el vector unitario en la misma dirección, que sería igual al vector v, el vector dado, dividido por la magnitud del vector v, por lo que tendríamos 2,6 negativos, dividido por la raíz cuadrada de 2 cuadrados negativos, más 6 al cuadrado. Entonces tenemos el vector dado, dividido entre, esta será la raíz cuadrada de 4, más 36, entonces la raíz cuadrada de 40, lo que simplifica, porque 40 es igual a 4, multiplicado por 10, y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, así que reescribamos esto como negativo 2, dividido por 2. Raíz cuadrada de 10, 6, dividida por 2, raíz cuadrada de 10, y ahora iremos y simplificaremos estos componentes. Recuerde, debido a que este es un vector unitario, los componentes x e y nos van a dar el valor de coseno teta y seno teta. Entonces sabemos el vector unitario y la dirección del vector dado. Tendría una componente x de, esta sería negativa, dividida por la raíz cuadrada de 10, y una componente a de 3, dividida por la raíz cuadrada de 10, que, de nuevo, es igual a coseno teta, seno teta. Ahora, tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el valor de nuestra derivada direccional en el punto 1,3 en la dirección del vector con componentes, negativo 2,6. Sabemos que el valor de la derivada parcial, con respecto a x, en el punto dado es igual a 3 negativos. Sabemos que el valor de la derivada parcial, con respecto a y, en el punto es positivo. Y también sabemos que coseno teta es igual a 1 negativo, dividido por la raíz cuadrada de 10, y seno teta es igual a 3, dividido por la raíz cuadrada de 10. Así que sigamos adelante y encontremos el valor de la derivada direccional en la siguiente diapositiva.
Entonces la derivada direccional de f, en el punto 1, negativo 3, va a ser igual al parcial. Con respecto a x en el punto dado, es igual a 3 negativos, multiplicados por coseno teta, que es igual a 1 negativo, dividido por la raíz cuadrada de 10, más el parcial, con respecto a y en el punto dado, tiene un valor de 1, multiplicado por seno teta, que es igual a 3, dividido por la raíz cuadrada de 10. Entonces tenemos 3, dividido por la raíz cuadrada de 10, más 3, dividido por la raíz cuadrada de 10, que es igual a 6, dividido por la raíz cuadrada de 10, por lo que este sería el valor exacto de la pendiente de la línea tangente en el punto dado en la dirección del vector dado. También demos una aproximación decimal para esto. Tendríamos 6, dividido por la raíz cuadrada de 10, que, con 4 decimales, sería aproximadamente 1.8974. Y volvamos a nuestro gráfico una vez más. Nuevamente, acabamos de encontrar la pendiente de esta línea tangente azul a la superficie desde este punto en la dirección de este vector rojo. Observe como si estamos en la superficie, caminando en la dirección de este vector rojo, estaríamos caminando cuesta arriba a lo largo de esta línea tangente azul y, de nuevo, es por eso que el valor de la derivada direccional es positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.